Buenas tardes, amigos del Instituto Gemológico Español. Bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista. Esta tarde nos encontramos en el salón de actos del IG y nos acompaña para cerrar este segundo ciclo, este segundo año, el profesional que nos hizo el mismo honor en el primer año, don Miguel Hermoso Cuesta. Don Miguel es profesor del Departamento de Historia del Arte, especialista en Renacimiento y Barroco, en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. El motivo de esta entrevista es versar sobre la conferencia que llevaba por título Huevos de Fabergé, finales del siglo XIX hasta 1917. Para comenzar esta entrevista, quería que nos hablases un poco de Fabergé y de la historia de este joyero. Pues Fabergé es un orfebre y joyero de origen seguramente francés en el siglo XVI, que tiene que emigrar de Francia con las guerras de religión, y acaban su familia estableciéndose en una ciudad alemana casi en la frontera con Rusia. Y desde allí seguramente en el siglo XVIII se instala en Rusia y poco a poco va convirtiéndose en uno de los joyeros y orfebres más importantes de todo el imperio de los zares, hasta que ya en el siglo XIX se convierte casi en el joyero oficial de la corte imperial, aunque no será Nicolás II, no será hasta tiempos de Nicolás II cuando se le otorga el nombramiento de joyero de cámara, un reconocimiento oficial que ya tenía oficiosamente desde hacía algunos años. La obra por la que es internacionalmente más reconocido Fabergé, que me supongo que en sus talleres se harían verdaderas maravillas, es por los famosos huevos de Pascua. Esta tradición de los huevos de Pascua está muy arraigada en los países nórdicos y por lo tanto también era tradición de la familia imperial rusa. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Porque supongo que celebrarían esta fiesta de alguna manera antes de comenzar a celebrarla con estos famosos huevos. Así es, y la celebración de la Pascua regalando un huevo duro, en los casos más modestos, un huevo de porcelana, de madera o de cristal, está muy arraigada en todo el mundo anglosajón, pero en este caso, en Rusia, procede de una tradición de la Iglesia ortodoxa. El huevo es un símbolo de la vida que va a nacer de nuevo y es un símbolo de la resurrección de Cristo, por eso se dan en la mañana de Pascua. Todavía en España tenemos las molas de Pascua, que se comen también el domingo de resurrección. Y para la Iglesia ortodoxa rusa es la fiesta más importante de todo el año. Y puesto que el zar había sido designado por el mismo Dios para tener ese cargo de gobernante de todo el imperio ruso, tenía un papel casi religioso, y estaba obligado en el día de Pascua a regalar huevos a todos los oficiales y a todo el personal del Palacio Imperial. A lo largo de todo el día de Pascua podía llegar a regalar unos 800 huevos, de cristal, de porcelana, de madera, dependiendo del rango que tuviera cada uno de los trabajadores, recibía un huevo de un material precioso, más importante o menos. Y lógicamente la propia familia imperial también se intercambiaba estos huevos. Incluso hay una tradición muy extendida que es que para los huevos que se regalaban a las niñas pequeñas, la sorpresa que tenían en el interior era otro pequeño huevo, esmaltado, de una piedra dura, muy pequeñito, con los cuales iban haciendo collares a lo largo de toda su adolescencia, que podían mantener como un recuerdo de lo que había sido su crecimiento y su celebración de la Pascua año tras año. De acuerdo. En este caso, ¿en qué momento se cruzan los caminos de la celebración de la familia imperial rusa y de Fabergé? En 1885, cuando el emperador Alejandro III conoce a Fabergé desde hace tiempo, pero decide encargarle un regalo especial para la mañana de Pascua para su esposa, a la que quería mucho, que era una princesa danesa. Y le encarga una réplica, una copia de un huevo de Pascua del siglo XVIII, en marfil, oro y piedras preciosas, que se conservaba en las colecciones reales danesas. Fabergé reinterpreta, haciendo una pieza de oro esmaltado, que es un huevo que dentro tiene una gallina, dentro de la cual había una corona imperial y dentro de esa corona imperial un colgante, en esta especie de estética de las muñecas rusas, dentro de una sorpresa hay otra incluida,
y jugando con el tópico de que fue primero si la gallina o el huevo. Dice que en este caso el huevo fue lo primero que contenía en su interior a la gallina. De acuerdo. Se fueron sucediendo a lo largo de los años y además transmitiendo de padre a hijo, porque Alejandro III pasó esta tradición a Nicolás II. Así es, Nicolás II quería mucho a su madre y cuando su padre Alejandro III fallece en 1894, él decide continuar con esta tradición y cada año regalar un huevo a su esposa, como había hecho su padre, y otro a su madre. Así que Fabergé se encuentra con la difícil tarea de que a partir de 1895 tiene que crear 2 huevos para el zar, que nunca se van a repetir, siempre tiene que crear un motivo diferente, un exterior también totalmente distinto al del año anterior, intentando que la sorpresa sea cada vez más sorprendente. Y quería que me pusieses algunos ejemplos y además aprovechando estos ejemplos que me fueses indicando dónde se inspiraba Fabergé para realizar estas creaciones. Fabergé, él lógicamente no hacía los huevos, él era el director del taller, pero tenía muchísimos empleados en la casa principal, que era la de San Petersburgo, aunque tenía también tiendas en Moscú, en Kiev, en Odessa y luego también en Londres. Y él mandaba a sus principales miembros del taller, a los que veía que tenían más talento, de viaje por Europa. Quería que vieran las principales colecciones artísticas y de joyas, que visitaran las exposiciones internacionales para que tuvieran inspiración para luego realizar una gran cantidad de joyas y de objetos que se pudieran vender en sus tiendas. Y muchas veces el propio Fabergé se inspiraba en objetos que él había visto en sus viajes, como por ejemplo para el huevo llamado Renacimiento, se inspiró en un cofre de ágata que se conserva en la bóveda verde de Dresde, y lo reinterpreta de una manera casi literal, dándole esa forma ahumada que contenga una sorpresa con otro huevo, con una imagen de la resurrección de Cristo. Uno de los huevos que a mí me llamó más la atención por la sorpresa que llevaba en el interior fue el del Transiberiano, que supongo que sería porque en esa época se inauguraría este tren, este ferrocarril. Sí, el huevo se hace para el año siguiente a la inauguración del tren y en la cáscara tiene un mapa con el recorrido grabado del Transiberiano y cuando se abre hay una máquina y unos vagones de oro que cuando se les da cuerda avanzan unos 30 centímetros y a pesar de ser una obra minúscula, de auténtico virtuoso, en cada uno de los vagones está indicado quién puede viajar en el mismo, señoras, caballeros, fumadores y el último que es la capilla. Es asombroso. ¿Cuánto suelen medir o pesar estos huevos? ¿Varían mucho? Me supongo, porque sí, variarían también el material de unos a otros. La mayoría son de oro esmaltado, pero dependiendo del momento económico en que se vivía, de la Primera Guerra Mundial, quedaba un poco mal gastar muchísimo dinero en materiales preciosos y los huevos se hicieron de acero. Hay alguno también de cristal de roca, que la mayoría son de oro esmaltado. Y el tamaño varía bastante. Los más pequeños son aproximadamente del tamaño de un huevo de gallina, unos 8 centímetros, y el más grande mide 32 centímetros y medio. Así que da para mucha inventiva y para muchas sorpresas. Pues la verdad es que sí, sobre todo viendo las miniaturas que realizaba este hombre. ¿Cuándo se rompe esta tradición? Sabemos que seguramente sería por un motivo bastante violento. Sí, así es. Tratándose de Nicolás II, claro, evidentemente. Con la Revolución de Abril de 1917 no se llegaron a entregar los huevos que ya estaban hechos para la Pascua de ese año y fueron los últimos que se hicieron y además actualmente los 2 están en paradero desconocido, porque todos los demás se conservaban en distintos palacios imperiales y fueron confiscados, pero puesto que estos aún no habían sido entregados, no se sabe qué ocurrió con ellos. Y en este caso sabemos el fin de la familia imperial rusa, pero Fabergé, ¿cómo logró huir de su destino? Disfrazado de correo inglés, puesto que tenían una casa en Inglaterra. Él se hizo pasar por un emisario de esa casa, no por el dueño de toda la empresa, y pudo escapar en 1918, falleciendo 2 años después. Pero la verdad es que era una persona buscada, pero afortunadamente pudo salir de Rusia. Actualmente la casa Fabergé reproduce o vende algunos huevos o algunas imitaciones de estos huevos.
¿Cuáles son las diferencias? Supongo que hablaréis bastante. Sí, la diferencia fundamental es que los huevos pensados por Fabergé para la familia imperial rusa hacían alusión a acontecimientos que habían tenido lugar a lo largo del año anterior y tenían por lo tanto un alto contenido sentimental que aquellos que recibían los huevos identificaban fácilmente. Mientras que ahora muchos de los huevos se inspiran en cosas realizadas por Fabergé, pero que han perdido ese contenido sentimental. Por ejemplo, para conmemorar la coronación imperial en el año 1896 se hizo un huevo cuyo exterior reproducía la forma del manto imperial y en el interior tenía la carroza en la que la zarina había viajado hasta la Catedral de la Dormición en Moscú. Ese huevo se replica, es uno de los que más éxito tienen, pero ha perdido todo el sentido personal o sentimental que pudiera tener cuando se hizo en la época. También hay que añadir que la calidad también ha bajado bastante, puesto que los huevos creados por Fabergé eran realmente muy caros y actualmente hay poca gente que pueda permitirse gastar tanto millones de euros en un huevo de Fabergé. Aprovechando que estamos hablando del precio, hace relativamente poco salió uno de estos huevos a subasta. ¿Y en qué valor llegó a finalizar esta subasta? Sí, era un huevo de cristal de roca con el tema del invierno que Nicolás II encargó para su madre, María Fiodorovna, y fue comprado por alguien de Qatar y se vendió en 3,5 millones de euros. 3,5 millones de euros. Sí. Ahí está. Y por último, ¿estos huevos se pueden ver en algún museo o parte de esta colección se puede ver en algún museo? Sí, la verdad es que están bastante repartidos por todo el mundo porque fueron confiscados en 1917 y la idea original era no tener que vender nada del patrimonio ruso, pero poco a poco hizo falta dinero con el que sufragar los gastos y al final también parte de la Segunda Guerra Mundial y los huevos se fueron vendiendo con cuentagotas, pero sí es cierto que se vendieron unos 10 y 8 desaparecieron misteriosamente. Actualmente la mayor cantidad de ellos están en la armería del Kremlin, en Moscú. Otros están en una colección particular rusa, pertenecían a la colección del Forbes Magazine, pero fueron adquiridos por Victor Vekselberg en los últimos años. El Museo de Richmond, en Virginia, en los Estados Unidos, también conserva algunos de ellos. Hay uno en la colección de la reina de Inglaterra y otro en la colección de los príncipes de Mónaco. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo aquí en nuestro espacio. Gracias a vosotros por el interés que tenéis por estos temas y por permitirme que venga a dar conferencias de vez en cuando. Siempre es un placer. Y nosotros, amigos, nos despedimos cerrando este segundo ciclo. Gracias por ser tan fieles, por estar con nosotros y, como siempre les indico, las puertas del Instituto Gemológico Español, las puertas de nuestra casa están abiertas para todos ustedes. Buenas tardes.